Bienvenidas, bienvenidos a esta presentación de colelitiasis. Mi nombre es Guillermo Cárdenas, soy médico general, trabajo en la Unidad de Atención de Salud de la Universidad de Santiago. Me corresponde hoy día tratar este tema. El título es colelitiasis, el riesgo de los cálculos de vesícula. Bueno, aclarando primero que la colelitiasis consiste en la presencia de cálculos en la vesícula y el propósito de esta presentación es ver qué riesgo tiene asociado esta condición, cuáles serían las posibles causas y cuál es el tratamiento que les adelanto. En caso del Ministerio de Salud, indica que es la extirpación quirúrgica de la vesícula. Y vamos a ir viendo por qué. Aquí puse una hoja de ruta que más o menos detallando, no detallando, sino que haciendo un punteo de las cosas que vamos a ir tocando. Primero un resumen así más o menos general de lo que es la vía biliar, que corresponde a un sistema de conductos en los que está incluida la vesícula biliar. La idea para alguien que no está familiarizado en el ámbito médico no es conocer en detalle esto, sino que más bien saber a grandes rasgos de qué estamos hablando, por qué es importante esto, qué función cumple. Eso sería a grandes rasgos, no más que eso. ¿Qué es la bilis? ¿Qué es la secreción biliar? Y después nos vamos de lleno a la enfermedad, que es la colelitiasis, cuáles son sus complicaciones, factores de riesgo. Vamos a ver un poquito cómo estamos acá en Chile con la prevalencia de la colelitiasis, que también me adelanto, es bastante alta, una de las más altas en el mundo. Em, y aquí yo creo que lo que más le importa a las personas, cuáles son los síntomas y cómo se estudia, cuál es la molestia principal, que generalmente va a ser dolor, y qué se hace generalmente, qué tipo de examen se hace frente a esta sintomatología y cómo se trata. Entonces, con estas cositas vamos a empezar nuestra presentación. Bien, esta patología está incluida dentro de las patologías que corresponden al sistema digestivo, más precisamente en este segmento. Involucra órganos que son como el hígado, la vesícula biliar, el intestino delgado y las vías biliares, que en un momento vamos a ir viéndolas. Aquí agrandé un poquito la imagen para que quedara, para empezar con una idea general de lo que serían las vías biliares. La vía biliar es un sistema de conductos que podría decirse que desembocan en el tubo digestivo. Eh, pues, si se ve el mouse, bueno, se ve o no se vea, la comida viene desde arriba, desde la boca, pasa por el esófago y llega al estómago. Luego del estómago viene el duodeno, que es el intestino delgado. Eh, el duodeno es la primera porción del intestino delgado, la parte donde hay principalmente, bueno, donde principalmente ocurre la absorción de los nutrientes. La vía biliar, entonces, son unas cañerías que desembocan en el duodeno y que transportan secreciones de las glándulas anexas al tubo digestivo. Bien, estas, como serían el páncreas, como sería el hígado. Estos órganos no forman parte del tubo digestivo, sino que tienen un conducto que desemboca en ella, y este conducto son las vías biliares. Y ahora vamos a ver por qué funciona esto así. Entonces, hola doctor, dije. Hola, hola, ¿qué tal? La vía biliar, como había dicho anteriormente, es un sistema de conductos cuyo objetivo es transportar las secreciones biliares y pancreáticas hacia el tubo digestivo. Su conducto principal es el colédoco. Bueno, la vía biliar entonces lo que hace es transportar secreciones desde el hígado y desde el páncreas hacia el duodeno para ejercer ahí su acción. La función de estas secreciones es la degradación de los alimentos en sus compuestos esenciales. Uno ingiere alimentos, en el estómago se mezclan, se degradan un poco y posteriormente pasan al duodeno.
a nivel del duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, se vierten las secreciones de la vía biliar, que son las del páncreas y las del hígado, y estas secreciones tienen ciertas propiedades que permiten degradar los, los alimentos en sus compuestos más esenciales, lo cual va a facilitar su absorción por el duodeno. Bien, la liberación de estas secreciones es estimulada por mediadores hormonales. En el mismo duodeno existen células que funcionan como sensores. Estos sensores sensan la presencia de alimentos en el tubo digestivo, en este segmento del tubo digestivo, y generan un estímulo químico hormonal que estimula, bueno, que produce que el páncreas y, bueno, que la vía biliar finalmente termine virtiendo sus contenidos en él, ¿ya? Entonces, un momento. Bueno, aquí volvemos a ver un poco de lo mismo. Ahora expliquemos un poquito más detallado. La vía biliar tiene hartos conductos, los cuales tienen nombres propios correspondientes a cada órgano. Tenemos la vesícula biliar, tenemos el hígado y tenemos el páncreas. Finalmente, todos estos órganos desembocan en un conducto común, que, bueno, si es que hubiese que saber algo, si es que hubiese que rescatar algo, algún segmento importante de la vía biliar, sería el segmento principal, que es el conducto colédoco. Perdón. Es importante, ¿por qué? Porque finalmente todo lo que secreta en estos órganos termina cayendo ahí. Bien, el páncreas tiene secreción de ciertas enzimas que son proteínas con algunas propiedades que permiten degradar, por ejemplo, las grasas, por ejemplo, proteínas, por ejemplo, carbohidratos. Bien, el hígado lo que hace es secretar bilis. Y la bilis es un compuesto con ciertas propiedades que ahora mismo vamos a ver de qué sirve y vamos a ver también el papel de la vesícula biliar, que les adelanto que no tiene un papel secretor. La vesícula biliar no secreta ninguna sustancia, sino que más bien es un reservorio, sirve de almacenaje. Bueno, ¿y qué es la bilis? La bilis es una secreción formada en el hígado que se transporta a través de la vía biliar hacia el duodeno. Tiene una naturaleza lipídica, quiere decir que es similar, de unas propiedades similares o de una naturaleza similar a lo que sería el aceite, ¿bien? Lo que hace a nivel del tubo digestivo es favorecer la solubilidad de las grasas y su posterior absorción en el tubo digestivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el ejemplo más práctico podría ser, por ejemplo, cuando uno está lavando la loza y, por ejemplo, si uno lavara solo con agua, se daría cuenta que la grasa, el aceite en los platos sería difícil de remover. Bien, de hecho, uno podría intentarlo bastante rato y el aceite, si uno lo intentara limpiar solo con agua, no podría. Por lo mismo, uno usa un detergente que que tiene ciertas propiedades que permiten mezclarse con la grasa para así hacer que la grasa se vuelva más soluble y separar sus moléculas en agregados más pequeños. Ya, esto mismo hace la bilis. La bilis es una sustancia similar al aceite, lo cual permite que se mezcle bien con este y hace que la grasa al final se separe y las moléculas de grasa queden agrupadas en pequeños grupos que hacen que el duodeno, bueno, lo que permite que el duodeno las absorba mucho más fácil. Ya. Eh, bueno, ¿y por qué tiene esta naturaleza lipídica? Naturaleza como similar a la grasa. Porque está compuesta principalmente por sales biliares, que son productos metabólicos del colesterol. O sea, básicamente es como una secreción que consiste en colesterol y la bilirrubina. Bilirrubina
es un producto de desecho. Es un producto final del metabolismo de la hemoglobina. Y la hemoglobina es una molécula que está dentro de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen en promedio una duración de unos 3 meses. Luego de eso, los glóbulos rojos envejecen y son degradados en el hígado. Bien, en el hígado se toma esa hemoglobina del glóbulo rojo viejo, se metaboliza y se transforma en un producto de desecho que es la bilirrubina. Bueno, entonces, bueno, dentro de todo esto, tener en claro que el hígado cumple un montón de funciones. Aparte de la secreción de bilis, también es el encargado de controlar la población de glóbulos rojos viejos, destruyendo los que ya llevan, los que han cumplido su ciclo de funcionalidad. También está relacionado en procesos de detoxificación, eliminación de toxinas que haya circulando en el cuerpo humano. Es un órgano en que se pueden depositar ciertas sustancias, ciertos nutrientes para su posterior reutilización. Es un órgano que sintetiza proteínas importantes con funciones diferentes. En fin, el hígado es un órgano de los más importantes del cuerpo. Y dentro de sus funciones entonces tenemos esta secreción de bilis, que dijimos que sirve entonces para absorber las grasas. Eh, Sin embargo, teniendo esto en cuenta, cabe mencionar entonces que la bilis también es un medio para eliminar productos de desecho. Ya, como dijimos, la bilirrubina es un producto de desecho del metabolismo de los glóbulos rojos, y el colesterol también, si es que existe colesterol en exceso, también se puede eliminar a través de la bilis. Bueno, finalmente, en resumen, este sistema está hecho de una forma tan interesante que al mismo tiempo que se favorece la absorción con la acción de la bilis, a través de la bilis también se están excretando productos de desecho. Podría decirse que el cuerpo humano es ahorrativo en ese sentido, ya que todo, al menos todos estos elementos los aprovecha. Y bueno, la bilis es secretada constantemente por el hígado, y aquí es donde pasa a jugar o tomar un papel más relevante la vesícula biliar. Con permiso, voy a estar tomando un poquito de té de vez en cuando, así que les ruego que me perdonen porque se me seca un poco la boca. Ya, entonces, la bilis, la vesícula biliar, entonces, lo que hace es funcionar como un reservorio para la bilis. La vesícula biliar no secreta bilis. Lo que ocurre es que cuando la bilis llega al final de la vía biliar, al final del colédoco, existe un esfínter, que es un músculo involuntario que solo se abre frente a ciertos estímulos que incluyen la presencia de alimentos en el duodeno. Si este esfínter está cerrado, la bilis va a refluir, la bilis va a refluir y se va a depositar en la vesícula biliar. Entonces la vesícula biliar es como un saquito, como un reservorio, como una reserva de bilis que está junto al hígado, ¿ya? Aparte de ser un reservorio, tiene el papel de concentrar en su interior la bilis. ¿A qué me refiero con concentrar? Las paredes de la vesícula tienen ciertas propiedades que permiten absorber una gran cantidad del agua y de los electrolitos presentes en la bilis, y manteniendo igual de todas formas sus componentes principales como el colesterol, las sales biliares y la bilirrubina. Eso quiere decir que va a ser una bilis más rica en colesterol y en sales biliares y con menos agua. Y lo otro es que frente a un estímulo que sería la presencia de alimentos en el duodeno, se estimula la vesícula biliar para que vacíe, para que se contraiga y vacíe su contenido de las vías biliares hasta llevarlas al duodeno. Podría decirse que es un dispensador de bilis. Bien, entonces lo mismo, en presencia de alimentos grasos, la vesícula es estimulada a contraerse y vaciar su contenido. Habiendo explicado esto, creo que es momento de dejar en claro que la vesícula biliar no es un órgano esencial para el cuerpo humano.
sino que facilita, de cierta forma podría facilitar un proceso, pero su ausencia no significa, no se ha demostrado que significa un proceso perjudicial para las personas que no tienen vesícula. Entonces, ¿y qué es la colelitiasis? ¿Y cuáles son sus complicaciones? Bueno, la palabra viene del griego y es bastante literal. Cole significa bilis y litos significa piedra. Básicamente piedra en la vesícula. Y constituyen parte de lo que son las patologías biliares benignas. La patología biliar benigna significa que son todas las patologías de la vía biliar, incluyendo vesícula biliar, que no constituyen cáncer. Bien, en comparación de la patología biliar maligna, que serían los cánceres de vesícula y vía biliar. ¿Ya? Patología biliar benigna significa entonces enfermedades que no sean cáncer. ¿Por qué existe un concepto para esto, para decir patología biliar benigna? Porque son unas cuantas enfermedades y son bastante frecuentes. Entonces, para englobar todo esto, decimos, ya, esta es la patología biliar benigna. De todos modos, adelanto un poco que la presencia de cálculos en la vesícula o colelitiasis, que es lo mismo, es un factor de riesgo y es el factor de riesgo más documentado para el cáncer de vesícula biliar. De todas formas, se considera una patología biliar benigna porque la presencia en sí de cálculo no significa que el paciente vaya a tener cáncer, sino que es un factor de riesgo importante. Entonces, la definición, ¿cuál sería? Material sólido de la vesícula, conocido como cálculos. Y aquí viene algo importante porque los cálculos podrían mantenerse en la vesícula o migrar. Podría ser un cálculo ahí medio malulo, irse a través de las vías biliares. Y como las vías biliares son conductos relativamente estrechos, podría obstruirlo, comprometiendo lo que es la función. Ahora bien, que existan cálculos en la vesícula, al menos en cuanto a sintomatología, no es algo muy importante. Podrían fácilmente, casi la mayoría de los pacientes que tienen cálculos en la vesícula no saben que tienen cálculos en la vesícula, porque podría no dar síntomas, ¿bien? ¿Por qué? Porque la vesícula igual es un órgano que es relativamente distendible, o sea, distensible, o sea, que se puede extender. Entonces, por ejemplo, que tenga una piedra en su interior no alteraría mucho su función. A diferencia de que si existe una piedra, por ejemplo, en los conductos, en la vía biliar, porque ahí cae una piedra y se tapa completamente. Bien, entonces, el cálculo podría migrar y dar paso a las complicaciones. Tenemos entonces el primer concepto, que es el colelitiasis. Cole significa vesícula y lito significa piedra. Luego viene la colecistitis. El sufijo itis hace referencia a un proceso que es inflamatorio, como por ejemplo la apendicitis. Bien, colecistitis significa la inflamación de la vesícula. ¿Por qué ocurre la inflamación de la vesícula? Tenemos este cálculo en la vesícula, en el fondo de la vesícula, y de repente migró por algún movimiento, por algo, se movió. Se movió al cuello de la, bueno, al conducto cístico o a la entrada de la vesícula, lo que se traduce en que bloqueó completamente el paso de la bilis desde la vesícula hasta la vía biliar. O sea, la vesícula está completamente tapada. ¿Qué pasa? Este contenido dentro de la vesícula va a hacer que aumente la presión dentro de la vesícula y va a haber aumento de la presión dentro de las paredes y posteriormente va a haber inflamación. Y bueno, eso, al final eso es lo que va a ocurrir en la colecistitis. Va a haber un cálculo que va a estar impactado en la entrada de la vesícula, bueno, o en la salida de la vesícula en verdad. Va a hacer que aumente la presión dentro de esta vesícula y la vesícula se va a inflamar. Esto es una urgencia quirúrgica relativamente frecuente, eh, y es un cuadro bastante más importante que una colelitiasis. ¿Por qué? Bueno, primero porque tiene mortalidad asociada.
porque requiere un manejo quirúrgico de urgencia, porque es un proceso de rápida progresión y además porque es una enfermedad inflamatoria con síntomas muy agudos y muy incapacitantes para el paciente. O sea, si alguien está con colecistitis se va a dar cuenta. Bien, a diferencia de la colelitiasis, que puede tener el cálculo en la vesícula y puede no saberlo. Coledocolitiasis, bueno, y después más adelante vamos a ver un poco de cómo es la sintomatología. Coledocolitiasis significa cálculo o litiasis en el colédoco. Habíamos dicho entonces que de la vía biliar, al menos lo más importante, el conducto más importante, o el principal para saberse, para aprender por curiosidad al menos, es el colédoco. Bien, es la vía principal a donde discurren tanto la salida de la bilis desde la vesícula biliar como desde el hígado. Si el colédoco se obstruye, entonces se obstruye la salida de bilis desde el hígado y desde la vesícula biliar. ¿Qué ocurre cuando porque anteriormente no habíamos involucrado al hígado de esto, solamente estaba tapada la salida de la vesícula? Si involucramos al hígado, lo que ocurre es que el hígado está constantemente secretando bilis, no va a parar aunque se tape el conducto colédoco. Entonces la bilis se va a empezar a juntar en este conducto, va a empezar a subir y aumentar la presión dentro de las vías biliares hasta llegar al hígado, y desde el hígado, como no tiene por dónde salir, va a devolverse a la sangre. Y ahí va a tener otro síntoma clásico que es la ictericia. La ictericia es la coloración amarilla de la piel y de las mucosas. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, la bilirrubina tiene una coloración amarilla y es la que le da ese color a la bilis. Y cuando aumenta su concentración en la sangre, puede ser por muchas cosas. Esta puede ser una de esas causas. Cuando aumenta su concentración en la sangre, el paciente se ve amarillo. Eso puede ser una manifestación de la coledocolitiasis, que es la litiasis o el cálculo en el colédoco. La colangitis ya es un cuadro bastante más grave, potencialmente mortal, y consiste en, ya existiendo una vía biliar obstruida por un cálculo, eh, aparece un cuadro infeccioso. Bien, esta vía biliar se infecta. Generalmente, por lo general, se supone que este esfínter está cerrado, el esfínter inferior de la vía biliar está cerrado, y la vía biliar en sí es estéril, o sea, no hay microorganismos. Ya, cuando hay un cálculo, la vía biliar se dilata y además elimina ese barrido que existe de los posibles microorganismos a través de la bilis, entonces favorece la colonización por microorganismos que vienen directamente del tubo digestivo. Bien, podría decirse que desde el duodeno ascienden los microorganismos hacia la vía biliar, generando un cuadro de colangitis, que es la infección de la vía biliar, que es potencialmente mortal. ¿Por qué? Porque desde la vía biliar los microorganismos es muy fácil que generen una infección sistémica, que se le conoce como sepsis. Ya, bueno, y este cuadro en verdad es importante porque el paciente, bueno, compromete muchos órganos, los microorganismos se diseminan a través de todo el cuerpo, el paciente llega hipotenso y, claro, eventualmente podría ser mortal. De hecho, antes la mortalidad del cuadro era súper alta. Hoy en día sigue existiendo mortalidad, pero ya no es tan alta. Bueno, y finalmente el cáncer de vesícula es la cuarta complicación importante de la colelitiasis. Ya está una complicación un poco más crónica. Existe una alta prevalencia en Chile y su principal factor de riesgo es la presencia de cálculos de vesícula. Como adelanto, parte del tratamiento está basado en esto último. Se extirpa la vesícula con cálculos porque es un factor de riesgo para el cáncer, para el desarrollo de cáncer. Por lo tanto, si se extirpa la vesícula, no hay cáncer. Digamos. Ah, ya, bueno, aquí tenemos los numeritos que
claro, el número uno corresponde a una colelitiasis, que es el cálculo de la vesícula. El número dos, una colecistitis, o sea, está obstruida la salida de la vesícula. Y el número tres, una coledocolitiasis. Y sigamos. Y bueno, así se ven. Eso es un cálculo, bueno, es una vesícula con cálculos, con bastantes cálculos, en verdad. Y bueno, ¿y por qué ocurre? Ahora lo vamos a ver. Bueno, a grandes rasgos, el cálculo ocurre por una bilis que se describe como sobresaturada de colesterol. Por algún mecanismo que no se conoce del todo bien, la bilis que produce el hígado, que producen ciertos hígados de ciertas personas, tiene un porcentaje de colesterol aumentado, lo que produce que finalmente cuando se deposita en la vesícula produzca ciertos cristales. El colesterol en una concentración muy alta se agrega, genera agregados como cristales pequeños, a los cuales posteriormente se va sumando más colesterol hasta finalmente formar una piedra. ¿Y por qué ocurre esto? La verdad no está muy claro. Pero primero hablemos un poco de lo que ocurre en Chile. Entonces es una patología frecuente en Chile. Tenemos una de las mayores prevalencias en el mundo. El 17% de los hombres y el 30% de las mujeres mayores de 18 años son portadores aproximadamente. Así que yo creo que de acá muchas personas, porque yo creo que casi todos son mayores de 18 años, eh, al menos el 30% de las mujeres podrían ser portadoras de cálculos de la vesícula. Eh, y bueno, la prevalencia aumenta con la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de cálculo de la vesícula. ¿Sabes esto que los mapuches tienen una prevalencia incluso mayor? No se sabe por qué, quizás tengan algún, algún metabolismo diferente en relación al colesterol, pero la verdad no hay mucho dato al respecto. Incluso más que nosotros los mestizos, que ya nosotros en general tenemos una prevalencia aumentada, los mapuches incluso más, pudiendo tener una presentación de esta enfermedad incluso durante la adolescencia. En general eso no es tan frecuente en el resto de los chilenos, sino que se presente como a los 30 años, 30, 40 años. No. En la etnia mapuche, incluso en la adolescencia podría haber presencia de colelitiasis. Como había dicho entonces, la causa no está tan clara, pero hay factores que se han visto asociados, porque podría decirse, bueno, estos factores están presentes en los pacientes que tienen colelitiasis, podrían estar asociados, tienen cierta relación, pero no son causas directas. No se puede decir, este factor está presente y sí o sí, si está presente va a presentarse cálculo de la vesícula. Eh, y estos factores son tanto genéticos y también factores ambientales del medio ambiente. Algunos modificables, que quiere decir que pueden cambiar al transcurso de la vida, son los niveles de colesterol y triglicéridos altos, la dieta rica en grasa, el embarazo y la obesidad. Bueno, ahí ven que algo tiene que ver con el metabolismo del colesterol, pareciera que a mayor cantidad de lípido en la sangre podría estar relacionado. Y factores no modificables, también hay factores eh, que se podría decir que no necesariamente están directamente relacionados con el estilo de vida, sino que, por ejemplo, a mayor edad, mayor riesgo de colelitiasis. Las pacientes mujeres tienen más riesgo y también en algunos grupos étnicos también, como habíamos dicho, en este caso en Chile, el mapuche. Y aquí existe una mnemotecnia de estas 4F que usamos generalmente en medicina. Es como una ayuda en memoria para orientarnos en los 4 factores de riesgo principales, más frecuentes de colelitiasis, que están en inglés. Fat, que significa obesidad; female, que es mujer; 40, o sea, rondando los 40 años; y fertile, que quiere decir fertilidad.
sobre todo en relación a las pacientes multíparas, pacientes que tienen más de un hijo, o también pacientes embarazadas, podría haber una mayor asociación de cálculos de vesícula. Clínica y estudio. Con clínica me refiero a la sintomatología, cómo se presenta, cómo el paciente la refiere, cómo nosotros como médicos la vemos en la práctica clínica. El 50% de los portadores son asintomáticos, o sea, la mitad de los pacientes, de todos los pacientes con vesícula, la mitad aproximadamente no sabe que tiene cálculos de vesícula. De estos asintomáticos se estima que un 1% podría tener una complicación grave al año. De las complicaciones graves son las que vimos, colecistitis, colelitiasis, o sea, perdón, colecistitis, coledocolitiasis, colangitis. En el caso del otro 50%, que son los pacientes sintomáticos, un 30% podría tener una complicación grave al año, ¿ya? ¿Y cuál es el síntoma principal entonces? Es dolor abdominal, epigástrico, que es lo que comúnmente se conoce como la boca del estómago. En medicina a ese punto se le conoce como epigastrio. Bien, es entonces un dolor abdominal epigástrico de tipo cólico, lo que significa que es un dolor que aumenta en intensidad hasta llegar a un máximo, aumenta a un máximo, se mantiene en ese máximo como en un plató y posteriormente desciende hasta tener, bueno, hasta desaparecer o disminuir bastante su intensidad. Entonces podría decirse que es como un dolor ondulante que en su punto de mayor intensidad se mantiene por un tiempo de forma sostenida. Bien, migra hacia el lado derecho del abdomen, hacia el lado donde está la vesícula, y dura unos minutos, podría durar de 15 a 30 minutos hasta incluso 5 o 6 horas. Bien, pero a diferencia de otras patologías, bueno, a diferencia de las complicaciones, este se da espontáneamente. Eh, este dolor puede estar asociado a náuseas, puede haber vómitos, puede haber distensión abdominal. Bien. Y en algunos casos se ha visto que no en todos los pacientes, pero en varios pacientes se desencadena con el consumo de grasa. Como vimos anteriormente, esto igual tiene sentido porque la bilis, la función de la bilis es ser liberada cuando existen alimentos, sobre todo eh, como, sobre todo de naturaleza lipídica, sobre todo las grasas. Bien, entonces cuando existen grasas en el duodeno, la vesícula se contrae y si existe un cálculo en la vesícula podría generar dolor. Entonces, tiene sentido que un paciente refiera dolor cuando exista consumo de grasa. Y a este dolor con estas características se le conoce como cólico biliar. Bien, bueno, el dolor podría no tener todas las características, pero generalmente uno si tiene una o dos o tres de estas características, uno ya se orienta y piensa más o menos que podría ser un cólico biliar. Entonces, en resumen, un paciente, cualquier persona que tenga factores de riesgo de los que ya habíamos mencionado, una mujer de unos 40 años con obesidad, eh, que presente un dolor en la región epigástrica que migre hacia el lado derecho, que sea tipo cólico, o sea que aumente, disminuye, que se le pasa solo, que dura entre minutos o horas y que se desencadena con el consumo de grasa, podría hacernos pensar fácilmente, incluso con menos de estos elementos podría hacernos pensar fácilmente en lo que se dice un cólico biliar, que es el síntoma característico de la colelitiasis. En caso, por ejemplo, de que en el caso de la colecistitis, como vimos que es un proceso inflamatorio de la vesícula, que podría ser equivalente a una apendicitis, en cuanto a gravedad, si es que me doy a explicar, em, este dolor va a ser un dolor constante que no se va a pasar. Podría, el caso más o menos clásico es, por ejemplo, un paciente que anteriormente había tenido episodios de cólico biliar, o sea, tenía cálculos de la vesícula, tenía los síntomas claros de cálculo de la vesícula,
y de repente empieza con dolor y ese dolor no cede durante todo el día y se asocian otros síntomas como por ejemplo fiebre, como por ejemplo aumento de la intensidad del dolor, vómitos, etcétera. Eso ya nos indica, bueno, la fiebre sobre todo nos indica un compromiso más sistémico, o sea que hay involucrados más órganos, y hay una respuesta generalizada de todo el cuerpo frente a este proceso inflamatorio. Aunque de todas formas, aunque no existan antecedentes de un cólico biliar, podría un paciente por primera vez presentarse, por ejemplo, con los síntomas clásicos de una colecistitis. Bien, entonces, ante la sospecha, que ya dijimos que era dolor en la epigastra y hacia la derecha, patología, se sospecha esta patología. Y se solicita, lo primero que se solicita en general es una ecografía abdominal, siempre y cuando no se necesita sospecha de las complicaciones que habíamos dicho. Bien, ahora en el siguiente párrafo vamos a ir hablando un poco de las complicaciones, de cómo sospechar las complicaciones. La ecografía abdominal es bastante sensible para hacer el diagnóstico de cálculos en la vesícula y nos permite certificarlo y ya con eso iniciar el tratamiento. Bien, bueno, y pueden existir algunos signos adicionales que nos indiquen algunas de las posibles complicaciones de la colelitiasis, como serían, por ejemplo, la ictericia, que es la coloración amarilla de piel y mucosa, quiere decir que a ver un momento, ya, colédoco-litiasis, un cálculo en el colédoco. Se obstruyó el colédoco, o sea, ni el hígado ni la vesícula pueden vaciar sus secreciones en la vía biliar. La bilis asciende hacia el hígado y la bilirrubina refluye hacia la sangre. La bilirrubina es amarilla. Si aumenta la concentración de bilirrubina en la sangre, el paciente se pone amarillo. Esa es la causa de la ictericia. La fiebre, como habíamos dicho, la fiebre puede estar presente en procesos como serían la colecistitis, que es la inflamación de la vesícula biliar, o que en general sería una fiebre más baja, o en la colangitis, que ya existiendo una coledocolitis, o sea, un coledo construido, la vía biliar se infecta y esta es potencialmente muy grave. Cambio en el color de la orina y la deposición es básicamente por lo mismo. Si aumenta la bilirrubina en la sangre, se tiene que eliminar, bueno, se elimina por otra parte que es por el riñón. Entonces la orina es más oscura y las deposiciones son más claras. ¿Por qué? Porque estos pigmentos que estaban en la bilis ya no son vaciados de las deposiciones, entonces las deposiciones no tienen tantos pigmentos, entonces son más claras. En ese caso, dependiendo de cada sospecha, se hacen estudios adicionales. En general, lo que se pide son parámetros inflamatorios. Por ejemplo, la PCR, que es una proteína que se eleva en estado inflamatorio en el cuerpo humano, los leucocitos que también deberían aumentar, y las pruebas hepáticas para ver cómo está el hígado, para ver la fuente de esta bilirrubina. Y bueno, aquí más de lo mismo. Tenemos a nuestra izquierda una ecografía abdominal que muestra una vesícula normal, un corte. La vesícula es como una pera, que mide 7 a 10 centímetros. Por ejemplo, si fuese así, el corte transversal sería este, así, y se vería así. El corte longitudinal sería este, así, y se vería así como el de más a la derecha, viendo la imagen de la izquierda. Y aquí la imagen de la derecha es lo mismo, pero aquí hay un cálculo de vesícula que está con una flechita. Aquí arriba también hay un par de vesículas con bastantes cálculos. Entonces eso, la ecografía abdominal es bastante sensible para hacer el diagnóstico de colelitiasis. Y el tratamiento,
Bueno, esta es una patología que está cubierta por el GES, así que su acceso está garantizado por ley. Bien. Lo que incluye el GES, bueno, el GES incluye pacientes entre 35 y 49 años. Les garantiza el acceso a la confirmación diagnóstica, o sea, al examen con ecografía abdominal. Y una vez confirmado el diagnóstico, se tiene acceso al tratamiento, que es la intervención quirúrgica. Bien, como existe una alta prevalencia de cáncer de vesícula, lo que se hace es sacar la vesícula. Existen otros tratamientos que están descritos, que consisten en fármacos que podrían, por ejemplo, disolver los cálculos, pero no se han visto resultados tan buenos como sería la extirpación de la vesícula. Bien. Em, entonces, por lo mismo, es preferible quitar el factor de riesgo de cáncer de vesícula y quitar la vesícula en sí, a arriesgarse a dar un tratamiento que podría no ser tan efectivo o que podría demorarse mucho en hacer efecto y mantener esa vesícula, bueno, esa vesícula que ya es de riesgo, ya tiene un factor de riesgo para desarrollar cáncer a futuro. Bien, entonces si hay confirmación con una ecografía abdominal, se tiene que derivar a un cirujano digestivo y el cirujano digestivo lo que hace es una colecistectomía. El GES cubre entonces entre 35 y 49 años. Y bueno, aquí están los días. Eh, Desde la sospecha, desde que se pide la ecografía, eh, se tiene que hacer una confirmación dentro de los primeros 30 días. Y la cirugía es dentro de los 90 días desde la confirmación. Bueno, y las formas de hacer esta operación, en general, se puede hacer de forma abierta o de forma laparoscópica. De forma abierta se hace una incisión en el abdomen y se saca una incisión más o menos grande en el abdomen y se saca la vesícula, la otra, la laparoscópica, que es la que más se intenta elegir. Bueno, en verdad existen ciertas indicaciones, pero esos son criterios que manejan los cirujanos. La laparoscópica es con 4 incisiones pequeñas y se introducen unos puertos, como los que están acá, a través de los cuales se puede introducir material quirúrgico para hacer una cirugía que se, tendría menos daño de estructura asociado. Bueno, y en verdad la laparoscópica tiene una mejor, bueno, los pacientes evolucionan mejor, una recuperación más rápida, en fin. Y esto es lo que se extrae. Una vesícula, bueno, la puse en blanco y negro para no herir algunas susceptibilidades, si es que a alguien le molesta un poquito, pero así se ve. Y eso, gracias por su atención.